Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia Cómo crear un dataset para vehículos autónomos. Esta conferencia va a estar a cargo de Mario Andrei Garzón, quien es un investigador en robótica y vehículos autónomos con experiencia en integración de sensores, sistemas de percepción, planificación y toma de decisiones en escenarios complejos y dinámicos. Interesado en cómo los robots y vehículos autónomos pueden trabajar entre y junto con los humanos. Y pues en esta conferencia vamos a ver que los datasets son herramientas invaluables para el desarrollo de los vehículos autónomos. Sin embargo, su desarrollo presenta varios debido a la necesidad de grandes volúmenes de datos variados, anotaciones precisas, altos costos, simulaciones realistas y preocupaciones de privacidad. La presentación aborda algunas de estas problemáticas, así como las experiencias en la creación y manejo de los mismos. Nuestro conferencista actualmente está laborando en Delft University of Technology y bueno, ya le damos paso a él. Es un tema bastante interesante. Me causa pues bastante curiosidad esta conferencia que es lo que nos va a contar. Entonces ya te dejo ya aquí para que comiences, Mario Andrei. Como presentaron, mi nombre es Mario Garzón y voy a hablar un poco acerca de los datasets para los vehículos autónomos. Inicialmente iba a ser la conferencia la presentación un poco más técnica, los detalles de los datasets, pero creo que se sale un poco de lo que puede ser interesante para la conferencia, así que vamos a hablar un poco más en términos más generales de qué es un dataset, cómo funcionan y un poco lo que mencionabas acerca de las problemáticas que tiene, ¿vale? Espero que sea interesante y mostrar un poco este approach que es diferente de un apoyo empresarial, está mucho más orientado de un punto de vista de investigación, que es lo que yo hago. Vamos a hacer una presentación. Pido disculpas porque tengo los slides están en inglés, pero bueno, espero que no sea un problema para todos. Voy a primero hablar un poco acerca de mí, como para introducirme. Después vamos a presentar un poco el loop que se llama Sensar, Pensar y Actuar, que es básicamente el punto de referencia para todos los coches autónomos. Vamos a hablar un poco del por qué los datos se importan para los vehículos autónomos, qué es un dataset, más o menos en qué punto está la industria en este momento, cuáles son los inconvenientes más grandes que tienen y cómo se pueden un poco abordar, y finalmente conclusiones y con suerte un poco de tiempo para preguntas. Muy rápidamente acerca de mí, yo crecí en Pasto, estudié ingeniería electrónica en la escuela y fue donde descubrí la robótica. Siempre he tenido, también muy cerca porque es donde estudié, y digamos que siempre es bonito volver a la escuela, así sea esta vez de forma virtual. Así que también aprovecho para agradecer la invitación. Luego de esto hice un poco más en doctorado en robótica en Madrid. Y bueno, finalmente después de esto ya empecé a trabajar más en la rama de la investigación. Principio como durante el doctorado, luego como investigador en Madrid. Después estuve en Francia, también en un instituto de inteligencia artificial que se llama INRIA, donde estuve un par de años como investigación postdoctoral. De ahí vine a Delft, aquí en los Países Bajos, en donde hice un postdoctorado más en toma de decisiones, y actualmente trabajo más como en, en investigación y ingeniería para los vehículos autónomos del grupo. Lo que hago ahora mismo es que yo soy el coordinador técnico del Self-Driving Program del grupo de vehículos inteligentes en TU Delft. Básicamente me encargo de que de que el coche funcione y de que todos los sensores estén correctamente integrados, de que todos los sistemas estén correctamente alineados, y de la mano de los investigadores preparar, digamos, todo lo que se necesita para que se puedan realizar las pruebas y digamos, todos los algoritmos y los desarrollos que hacemos con este coche.
También soy instructor en una clase de programación para robots y hice un curso online de programación de robots en el que se logró alcanzar más de 50.000 personas alrededor de todo el mundo. Bueno, tengo un montón de publicaciones y esto, pero bueno, se lo pueden mirar luego en mi Cool Scholar. Y he participado en el desarrollo de dos datasets públicos, que son el EuroCity Persons Dataset y otro dataset que desarrollamos en la universidad que se llama el View of Delft, la vista de Delft. Eh, Son dos datasets un poco diferentes. El EuroCity está más enfocado solamente en cámaras, pero se tomaron 31 ciudades en 12 países. Es uno de los datasets más diversos que hay. Y el View of Delft es un dataset que está enfocado en Delft, es un dataset mucho más chico, pero tiene una novedad que es que es donde se utilizan más diversos sensores. Digamos, en este dataset se incluyen sensores que normalmente no están integrados en los datasets, como radares y cámaras estéreo que utilizamos para que funcione el dataset. Un poco para mostrar lo que hacemos dentro del grupo, rápidamente vamos a poner un video en el que van a poder ver el sistema. Este es el coche con el que nosotros trabajamos. Esta es una demo de conducción autónoma que hicimos el año pasado. Vamos a ver tres pases. El primero es uno en el que el coche maneja sin ningún tipo de obstáculos. Vemos que simplemente hace digamos, un circuito muy sencillo en el que no hay obstáculos fuera del terreno de prácticas. Y simplemente pues esquiva los obstáculos que están estáticos en el camino. En, en la siguiente prueba, lo que vamos a ver es que ponemos un par de obstáculos estáticos en medio del camino. El coche se encarga de hacer la detección autónoma y modificar su plan para, esta vez, esquivar los obstáculos que están en la ruta. Digamos que aquí es el algoritmo que está ejecutándose es exactamente el mismo que en el caso anterior, simplemente que se hace la detección en vivo de los elementos que hay. Tenemos un ciclista que es un dummy, por supuesto, porque no, por motivos de seguridad, obviamente no podemos utilizar personas de verdad, pero tenemos este tipo de dummies que se utilizan para hacer pruebas de sistemas de freno automático de coches. Y en esta última prueba lo que vemos es que el coche, además de interactuar con un obstáculo estático, interactúa también con un ciclista. Y igual que en la vez anterior, sin hacer ningún tipo de cambio, es capaz de detectar la ruta del ciclista, predecir hacia dónde se está moviendo y modificar su trayectoria para poder esquivarlo. Eh, bueno, esto es simplemente un poco para mostrar como lo que yo hago, en qué trabajo. Como yo menciono, yo soy el coordinador técnico del equipo que está haciendo estos desarrollos y pues bueno, es el trabajo que hago. También tenemos un poco de teleoperación, que es cuando el coche no es capaz de encontrar la solución al problema, digamos que no puede equiparlo. Entonces, le damos el paso a un teleoperador que está en un centro de operación, digamos, en otra ubicación y es capaz de, digamos, llevar el coche. Y vemos en este caso que el coche puede hacer una maniobra que el planificador no podría hacer porque va por, digamos, en sentido contrario. Entonces, es algo que el coche no puede hacer. Eh, Esto es una presentación muy rápida, digamos, de lo que estamos haciendo y yo creo que podemos pasar ahora ya un poco más al contexto de la presentación. Vale, pues la pregunta con la que yo quisiera empezar la presentación es como qué se necesita para que un coche eh, vea el mundo, ¿no? Y una pregunta un poco de la mano que es si un coche autónomo debe ver el mundo de la misma manera en que lo ven los seres humanos, ¿no? Este normalmente es algo que es muy interesante que nos planteemos, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para que en general un coche o un robot pueda ver el mundo, ¿no? Siempre vamos a necesitar,
pues, qué tipos de sensores o qué herramientas debemos de brindarle al coche. Y también un poco ser conscientes de que no es necesario, o sea, de repente la forma que nosotros vemos o analizamos el mundo no es la más óptima para un coche. O sí, esto depende un poco del problema que queramos resolver. Yo creo que hay muchas más herramientas que podemos tomar en cuenta, así que no creo que sea necesario que sea exactamente igual a como lo ve un humano, pero creo que sí puede ser muy interesante que también tengamos, digamos, la perspectiva de cosas que hagan, cosas, digamos, que se hagan similar a como las hacen los humanos y cosas que se hagan específicamente como las puede hacer solamente un robot o un coche autónomo en este momento. Como para un poco entender cómo funciona un coche autónomo, quisiera explicaros rápidamente el ciclo que se llama pensar, pensar y actuar. Básicamente todos los coches autónomos, en general casi todos los robots del mundo, tienen alguna versión de este tipo de ciclo. Lo pueden hacer de diferentes maneras, pero finalmente siempre vamos a tener que ser capaces de percibir el mundo, analizar qué es lo que están haciendo y actuar para modificarlo. ¿Cómo podemos percibir el mundo? Pues obviamente utilizando sensores. Es lo que nos va a permitir percibir el entorno. Los sensores más utilizados en los coches autónomos son las cámaras, por supuesto, los LiDARs, que son sensores láser en 3 dimensiones, radares, que son, digamos, similares a los radares que utilizan en aviación o militares, pero más pequeños, que se montan a bordo del coche y que nos permiten detectar cosas que los otros no pueden ver. Y finalmente, por supuesto, un GPS es una herramienta indispensable en este momento. Creo que todos los coches que hay tienen un GPS, ya sea solo para navegación o para hacer tareas más interesantes. Y el objetivo más importante, pues, siempre es esa, ¿no? Detectar objetos que hay en el mundo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, que una cámara detecta un camión que está enfrente del coche. Y luego podemos procesar estas imágenes para reconocerlo. Y finalmente, la percepción terminaría en el punto en el que se genera un recuadro en el que el camión está marcado, que es el punto más importante, porque el robot no necesariamente va a analizar toda la imagen, sino que podemos darle un poco de información un poco más condensada, que en este caso, por ejemplo, sería el recuadro que marca dónde está el camión y nos permite saber la posición y el tamaño del objeto. El componente de planificación o el pensar del ciclo implica analizar esos datos. Podemos tomar los datos crudos del robot, digamos, la cámara, las imágenes crudas, o podemos tomar digamos, los elementos más concisos, como pueden ser las posiciones y los tamaños de los objetos, o una combinación de los dos. Podemos tener más de un sensor y podemos además agregar información que tenemos, ¿no? Acerca de qué tipo de ruta es, si en esta ruta puedo o no adelantar, si vienen otros objetos o si viene un coche más, digamos, en sentido contrario. Y de esta manera el objetivo final es que el coche pueda entender la escena en la que está. Y a partir de esa escena, a partir de tener una comprensión más clara de en qué está o qué estaba sucediendo, entonces va a ser capaz de hacer primero una predicción del mundo. Y aquí hay un elemento muy importante que es, yo tengo que predecir, un coche más bien autónomo debe ser capaz de predecir dos cosas, o bueno, varias cosas. Primero, debe saber cuál es la situación en la que está el mundo, debe predecir cuál es el futuro, cuál es digamos, cuál va a ser la situación siguiente, pero también es muy importante y muchas veces no se toma en cuenta que es predecir cuál va a ser la reacción de los otros elementos a mis acciones. Es decir, para poder tener un plan, digamos, que sea más seguro, no solamente debo saber qué van a hacer, sino cómo pueden reaccionar los otros elementos a la acción que puede tomar el propio coche. En este caso, por ejemplo, podemos predecir la velocidad del camión y después podemos decidir si el camión nos va a permitir adelantarlo, si tenemos el espacio suficiente para adelantarlo o si no vienen más coches. Podemos tomar la decisión de adelantar el camión, y una vez hayamos tomado la decisión de voy a adelantar el camión, entonces se planifica una maniobra que
digamos, me dice qué ruta debo utilizar o qué movimientos debo hacer para hacer la maniobra de overtaking. Y finalmente el último ciclo con el que se cierra es realmente implementar esta acción, ¿no? Ya yo tengo mi plan original que utilicé de cómo voy a hacer cómo voy a rebasar el camión, y ahora voy a tomar mi decisión y voy a empezar a actuar. Pero es muy importante saber que el hecho de que yo ya lo estoy haciendo no quiere decir que no pueda cancelarlo. Es decir, el último paso del ciclo también tiene un componente de que yo puedo cambiar mi ruta si algún cambio o alguna situación de emergencia se presenta. O sea, el caso más típico, pues si viene un coche en el sentido contrario, entonces yo tengo que ser capaz de reconducir la situación o cambiar el plan y, digamos, cambiar mi estrategia en este momento. Eh, entonces, digamos que el ciclo puede volver, puede generarse más rápido, puede haber subciclos internamente, pero digamos, lo que me gustaría con lo que me gustaría que se queden es que siempre va a haber un ciclo de censar el mundo, pensar qué decisiones debo tomar y finalmente aplicar estas decisiones, siempre teniendo en cuenta pues que los, eh, la seguridad debe estar siempre presente y se debe poder cancelar o cambiar las acciones que se están tomando. Eh, la pregunta que viene sería, de estos componentes, eh, ¿cuál de los tres componentes creen que pueda utilizar o que se pueda solucionar utilizando una solución basada en datos? No sé si podemos levantar la mano rápidamente. O sea, ¿quién piensa que, por ejemplo, la parte de la percepción y sensar se puede utilizar utilizando un approach basado en datos? Sí, bueno, Ricardo dice muy claro que es en todos y claramente sí, en los tres casos debería ser posible utilizar un approach basado en datos. Realmente podemos utilizar estrategias que estén basadas en datos para cada uno o para todos los componentes. ¿Por qué importan tanto los datos para los vehículos autónomos, no? O sea, por qué importan tanto los datos? Y realmente yo creo que es muy difícil digamos, es muy importante resaltar que los vehículos autónomos tienen una dependencia muy alta en unas cantidades de datos impresionantes. O sea, los coches utilizan eh, petabytes, terabytes de datos en cada momento para hacer sus entrenamientos, para programar sus diferentes componentes. Eh, Se dice normalmente que los seres humanos aprendimos a conducir por experiencia, ¿no? Realmente aprendemos a conducir sentándonos en un coche y agarrando el timón y conduciendo, pero los coches en cambio aprenden a conducir a partir de datos que les damos, ¿vale? Entonces, se necesitan muchísimos datos en todos los componentes de los sistemas. Podemos utilizar datos para la percepción, para detectar objetos. Podemos utilizar datos para predecir qué van a hacer los otros usuarios de la ruta. Y también podemos utilizar datos para planificar qué vamos a hacer. Es decir, se pueden utilizar datos en cada uno de los componentes y hay una estrategia que está muy de moda, que se llama el end-to-end driving, que es básicamente no dividir el sistema en diferentes pasos, sino directamente tomar los datos tal cual y entrenar una red gigantesca que nos da directamente las señales de control al coche. Entonces yo puedo utilizar las dos herramientas por separado o puedo utilizar, digamos, combinaciones de los dos, o puedo utilizar un sistema en el que cada parte tiene sus diferentes componentes, pero en general se puede utilizar datos en cada uno de los pasos que se utilizan para los coches autónomos. Eh, Ya sabemos que necesitamos muchos datos, ¿vale? Pero entonces necesitamos saber qué es un poco un dataset para coches. Eh, y bueno, podemos decir es simplemente que es una colección de datos que está ordenada, que está estructurada,
y que se utilizan para, básicamente, para hacer entrenamiento de los algoritmos que utilizamos para los diferentes componentes de la conducción autónoma y se utilizan también para hacer pruebas. Normalmente los datasets están divididos en dos componentes. Una parte que se utiliza solamente para, digamos, para hacer el entrenamiento y una parte que normalmente no es pública, que se utiliza para probar estos algoritmos. Es decir, yo quiero hacer un algoritmo que se dedica a detectar cuántas personas hay en una escena. El dataset tiene digamos, una buena parte, normalmente el 75% alrededor del dataset, que es público, que yo lo utilizo para entrenar, y después yo pruebo en el 25% restante que el algoritmo no conoce. Eh, pero, digamos, los datasets pueden contener diferentes tipos de datos y diferentes tipos de anotaciones, ¿no? Y han sido una herramienta muy valiosa para mejorar y sobre todo para estandarizar y comparar los nuevos desarrollos. Es decir, si yo hago un nuevo algoritmo de detección de personas, puedo correrlo, probarlo con estos datasets y comparar contra el estado del arte. Puedo saber si lo que estoy haciendo es mejor o no de lo que hay de lo que se ha publicado anteriormente. Eh, Normalmente los datasets siempre proveen condiciones reales, es decir, son grabados con coches reales en situaciones de conducción normal y como mencionaba, se utilizan siempre para tareas de detección o para tareas de toma de decisiones, en general para todos los componentes de la conducción autónoma. Eh, Básicamente, los componentes más importantes que hay serían los sensores como tal, los datos. Los datos pueden contener imágenes que provienen de las cámaras, nubes de puntos que provienen de los LiDARs, eh, escanes de los radares, obviamente, y también podemos agregar audio, por ejemplo, también podemos agregar señales de GPS. Algunos datasets contienen ultrasonidos, algunos datasets contienen otros sensores más específicos, pero en general la gran mayoría van a tener siempre imágenes y nubes de puntos. Algunos más novedosos tienen radar también y audio es algo que se está introduciendo en algunos nuevos. Eh, el siguiente componente que deben tener todos los datasets son las anotaciones. Y las anotaciones son también de varios tipos. En general, la anotación se refiere normalmente a un cuadro alrededor de los objetos que se detectan en la escena. Como podemos ver, por ejemplo, aquí en la escena hay un camión, entonces yo puedo anotar el camión en la imagen, como se ve en la esquina superior derecha, en la que yo tengo una anotación de dónde está el camión. Y también puedo tener anotaciones de dónde están los peatones, dónde están otros objetos. Y es muy importante que esas anotaciones estén en todas las modalidades que hay. Es decir, si yo tengo eh, imágenes de una nube de puntos y tengo también señales del radar y de la cámara, las anotaciones deben estar en los tres componentes y deben ser consistentes. Es decir, si hay un camión en una, debe estar el camión en todas. Eso me permite a mí, cuando desarrollo mis algoritmos, entrenar con información completa. Y otro componente muy importante de los datasets son los metadatos, que es, digamos, todo lo que acompaña a los datos crudos y a las anotaciones. Y podemos hablar de, por ejemplo, la calibración de los sensores, es decir, cuáles son, dónde están posicionados unos sensores con respecto a los otros, las marcas de tiempo, la ubicación, el tipo de ruta, el clima. Normalmente, este tipo de metadatos se brindan en una serie de JSON files que acompañan a los datos. Normalmente en un dato vamos a tener imágenes o JPGs y después vamos a tener point clouds o en PCDs o como se entiende que quieran. Y normalmente una serie de JSON files que van a tener pues los metadatos que acompañan. Son muy importantes, obviamente, porque es lo que nos permite entender cada uno de los datos. Y es uno de los problemas que tienen los datasets porque normalmente no es algo que está completamente estandarizado. Entonces, como digamos, completar la idea de qué es un dataset, ah, como ya he dicho, es una colección de datos y los componentes más importantes que tiene son
Los datos como tal, que pueden ser imágenes, nubes de puntos, las anotaciones y, por supuesto, la metadata, que son, digamos, la calibración, el tipo de las marcas de tiempo y la ubicación del, del dato. Es decir, cuando yo tengo una imagen, voy a poder conocer todos los detalles de esa imagen y eso es lo que me va a permitir utilizarla de forma correcta para hacer un algoritmo de entrenamiento. Eh, Vamos a ver ahora en dónde está la industria, ¿no? ¿Qué hay en términos de datasets? Y realmente hay un esfuerzo muy grande, tanto por parte de la academia como de la industria, para crear nuevos y más grandes datasets. Hay tres datasets que son los más utilizados en la historia, que son Kitty, Nuisance y Waymo. Kitty ya es un poco viejo, fue creado en el 2012, pero fue el primero y se tuvo muchísimo uso, aunque ahora mismo ya es un poco desactualizado porque los sensores que tiene son muy viejos. Nuisance y el dataset de Waymo son tal vez los más usados, específicamente el de Nuisance, y son datasets que han generado, básicamente, que el formato que utilizan ellos es lo que se considera ahora más o menos los estándares para todos los demás datasets. Eh, Se están generando datasets nuevos en cada momento y está cambiando y digamos que la percepción como tal ya no es el foco de los datasets nuevos que se están creyendo. Se va cada vez más a datasets que nos permiten entrenar, por ejemplo, para hacer planificación o tomar decisiones, o por ejemplo para probar comunicación entre vehículos o comunicación entre vehículos y elementos. Y bueno, aquí pongo algunos de los datasets como NuPlan o Lyft que se han creado últimamente y que se utilizan también mucho porque han mejorado los datasets anteriores y nos han brindado, digamos, nuevas herramientas. Y también esto va un poco de la mano del desarrollo de nuevos sensores que han venido también saliendo muy rápido. Es decir, cuando sale un nuevo sensor, normalmente pues también sale una nueva versión del dataset con estos sensores para poder, digamos, mantener el interés de la comunidad. Ya sabemos un poco qué son los datasets y en qué están, pero me gustaría para ya ir un poco cerrando, cuáles son los retos más grandes que hay con la creación y el manejo de los datasets, ¿no? Y el reto primero y uno de los más grandes es la cantidad tan grande de datos que se genera mientras se graba. Como por daros un ejemplo, o sea, nosotros cuando salimos con el coche y grabamos con todos los sensores, podemos generar fácilmente 4 terabytes en un día de grabar. Y podemos hacer, no sé, grabar durante un mes o así, por si nos queda diferentes ciudades. O sea, son petabytes de data que necesitan ser procesados. Hay una comparación que dice que un mes de los datos de un vehículo autónomo tiene el mismo tamaño que todo el catálogo de Netflix. Y esto genera otra necesidad que son dónde guardar toda esta información, qué hardware utilizamos para procesarlo, cómo lo hacemos para copiar un archivo de un lado a otro. O sea, hay muchísimas necesidades de infraestructura que van de la mano de eso. Y, por supuesto, también hay unos retos computacionales, que es como cómo poder sincronizar toda esta información, cómo comprimir los datos sin perder información y cómo hacer backups y cómo cómo protegernos de no perder estos datos, porque obviamente especialmente cuando una vez son procesados, son datos que se convierten digamos, se vuelven muy valiosos. Otro reto muy grande es que los datos sean de alta calidad y no sean repetitivos, ¿no? Porque no solamente tener muchos y muchos datos es lo mismo. Si yo me voy y conduzco solamente por una carretera y es todo el tiempo lo mismo, pues puedo generar muchísimos datos que no contienen información interesante. Normalmente se necesita que haya una diversidad en los datos, que haya datos que estén más en escenas urbanas, más en escenas rurales, que estén en diferentes países, que sean durante el día, durante la noche, está lloviendo, hay neblina. eh, y esto normalmente, sin contar que normalmente todos estos datos son grabados, pues normalmente en Estados Unidos o en Asia. Pero por ejemplo, si vamos a hacer un dato local, ahí como de repente puede haber interés por grabar en Colombia, porque se van a presentar escenarios que no se pueden observar en otras partes.
y digamos, eso va a presentar unos retos en las necesidades que se necesitan para tener la diversidad necesaria para poder obtener información que realmente sea útil. Y otra cosa que es muy importante es que se deben tener los famosos edge cases, que es como los eventos muy extraños que suceden una vez cada 1000 kilómetros. Eh, no sé, accidentes, animales que se cruzan, cosas que no suceden normalmente y que necesitas grabar mucha información para poder capturar muy pocos de estos casos. Es un reto que necesitamos solucionar para poder tener mejores datasets. El otro problema clarísimo es la anotación, porque necesitamos, como mostré anteriormente, generar las anotaciones, saber dónde están los elementos, y esto es algo que es muy caro. Para anotar un minuto de datos necesitamos una hora de alguien muy experto, o sea, es algo que necesita primero infraestructura, hardware, y también necesita gente que conoce el tema. Entonces, esto hace que producir un dataset sea muy caro. Además, porque es necesario tener consistencia, es necesario que haya, digamos, controles de calidad, porque si vamos a entrenar un coche que va a detenerse o no si mira a un peatón, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que necesitamos que sea estar muy seguros que lo que está viendo realmente es lo que tiene que ver y que no vaya a perder, no vaya a tener información falsa. Y obviamente también va a haber cosas que queremos anotar, no sé, de repente queremos tener todos los semáforos, pero de repente no queremos tener los semáforos que tienen dos, digamos, dos estancias. De repente digo, pues bueno, aquí solamente me interesa tener uno de estos dos porque sé que el otro es redundante. Entonces, hay cosas en las que hay que tomar una decisión de qué cosas se dejan y qué cosas no. Y como mencionaba, se necesita que haya siempre una validación y una revisión de todas las anotaciones. Y esto es lo que hace que sea muy costoso anotar un dataset. Y finalmente, el último reto es respecto a la privacidad y a los elementos que van de la mano de todos los temas legales, porque cuando vamos grabando en la calle, pues vamos a grabar la gente, vamos a grabar las placas de los carros, vamos a grabar casas, eh, y es información que puede ser sensible. Entonces, tiene que haber una estrategia de cómo manejar eso. También es posible que se conduzca, no sé, cerca de un edificio, cerca de una embajada, cerca de una escuela, son lugares donde no se debería grabar o donde la información que está ahí es un poco más restringida. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, que cómo se va a manejar esta información. También hay una cosa que es muy importante y es que cuando generamos un dataset lo van a usar en muchos países y se debe tener en cuenta eso, ¿no? O sea, como si yo grabo en Europa voy a tener unas restricciones de control de la privacidad muy altas, que tal vez si se hace en Asia o en Estados Unidos. Y entonces, ¿en dónde guardo mis datos? ¿Cómo hago para que las personas no la utilicen o se utilice de una u otra forma? Eh, ¿Qué tipo de licencia voy a solicitar? ¿Qué voy a permitir que la gente haga con mis datos? Entonces, hay un montón de conflictos en los datos. Uno, por ejemplo, nosotros con uno de los datasets que tenemos, pues hay algunas restricciones de países a los que no puedes permitir que lo utilicen en ese país. Entonces tienes que tener un poco de control de acceso, tienes que saber encriptarlo. O sea, hay digamos, muchos retos acerca de cómo manejar y cómo compartir este dato. Y también, por supuesto, hay unas consideraciones más del punto de vista ético, ¿no? O sea, si yo voy a grabar, debo informarle a la gente que voy a estar grabando, cómo puedo hacer para no identificar solamente personas, digamos, solamente rubios en Estados Unidos y si va a Colombia, pues no identifica a una persona más morenita o así, porque es algo que se necesita, digamos, muchísimos datos y se necesita que además los datos tengan una buena distribución para que no haya una desviación y para que estén todos representados. Y por supuesto, como mencionaba, pues hay gente que puede utilizar estas informaciones, digamos, no de la mejor manera. Entonces, finalmente se convierte en datos de vigilancia de la gente y debe haber algún control de cómo hacer para que esto no tenga un uso negativo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues realmente no tengo una solución a la mano porque es un problema muy grande, pero voy a dar algunos puntos que nosotros aplicamos. El primero es hacer
digamos, una estrategia de recolección de datos muy clara, ¿no? Nosotros pasamos mucho tiempo pensando dónde grabar, cuándo grabar, en qué situaciones, en cuántos datos ya tenemos, qué tipo de vías. Miramos la predicción del clima para ver cuándo va a estar un poco más nublado y entonces ese día igual madrugamos un poco para salir con el coche a grabar. Eh, este tipo de cosas, o sea, hay que tener mucha planificación para poder tener un dataset que sea más interesante. Y por supuesto es muy importante tener un coche que tenga una buena configuración, que sea robusto, que no fallen, porque si justo hoy quieres salir a grabar, pero las cámaras no funcionan o se dañó un sensor, pues vas a tardar mucho tiempo y vas a perder mucho dinero o mucho tiempo en esto y vas a perder las oportunidades, digamos, de grabar el día que hay algo interesante. También es muy importante que haya una prueba muy completa de todo, o sea, es decir, que antes de yo grabar eh, petabytes de data, pues debo hacer digamos, una prueba con menos datos y mirar que todo el ciclo desde grabar, recortar, anotar y publicarlo esté listo, porque de otra manera yo puedo estar de repente perdiendo pasos que necesitaba más adelante. Y como había mencionado, pues necesitamos tener una estrategia de backups, no sé, dónde vamos a guardar estos datos, cómo vamos a sacar los datos del coche. Hay muchísimos puntos que se deben tener en cuenta para esto. Eh, para las anotaciones es tal vez uno de los problemas más grandes y más costosos. Normalmente necesitamos, como decía anteriormente, que los datos estén muy bien sincronizados. eh, y de esta manera podemos detectar más fácilmente los datos corruptos o los datos que no se pierden. O sea, si perdemos, por ejemplo, la sincronización en el tiempo de los datos, entonces ya sabemos que esos datos no nos sirven. No tenemos que preocuparnos, digamos. Es mucho más fácil a veces descartar datos, es mucho más barato que intentar solucionar problemas con los datos. Eh, Luego, digamos, si salimos a grabar, pues tenemos que mirar cómo filtramos las escenas interesantes, ¿no? En dónde sucedieron cosas, en dónde un ciclista se atravesó, entonces es una escena que me interesa y que la puedo poner, pero como decía antes, si voy conduciendo solamente por una autopista y no hay nada, pues de repente descarto todo esto. Eh, hay muchas herramientas, por supuesto, de anotación automática y un buen preprocesamiento nos puede ayudar a saber qué cosas podemos automatizar y qué cosas no, en dónde podemos aplicar algoritmos digamos, propios algoritmos de detección para mejorar nuestras anotaciones o para hacerlas más rápidas. Pero normalmente siempre va a haber unas técnicas jerárquicas en las que los sistemas automáticos hacen una buena parte de las anotaciones, pero siempre al final se necesitan seres humanos, como mencionaba antes, personas calificadas que terminen las anotaciones y nos digan si lo que nos está produciendo es real o no. Y, por supuesto, ver un control de calidad, ver que haya consistencia entre las diferentes anotaciones eh, y, por supuesto, algunos chequeos automáticos para mirar que no haya errores en las anotaciones. Ya para terminar, simplemente quiero concluir diciendo que los datasets están aquí, se van a seguir utilizando, hay muchísimos, cada día se están grabando más datos eh, y se están utilizando más. Eh, Normalmente hay muchos desarrollos nuevos acerca de qué estándares se están utilizando y en herramientas para manejar los datasets, pero es algo que continúa en desarrollo. Y los cuatro retos que yo mencionaba, el volumen, la calidad de los datos, los costos y la privacidad, están conectados entre sí, o sea, no son problemas separados, sino que tienen como muchas correlaciones. Y obviamente necesitamos tener una estrategia inteligente en cada uno de los pasos para poder solucionarlo. Y simplemente, pues eso, recalcar que, digamos, pensar de antemano y hacer una estrategia de recolección de datos inteligente siempre va a ser mucho más eficiente que grabar toneladas y toneladas de datos. Bueno, con esto termino mi presentación. eh, y no sé si queda mucho tiempo para preguntas, pero estoy, por Sí. supuesto, disponible. No, no, la verdad, muy interesante tu presentación. Sí, hay unos comentarios que también yo tengo.
esas preguntas, ¿sí? Y los voy a leer. Y dice, no me imagino los vehículos autónomos en una ciudad como Bogotá, en donde los rail events son realmente comunes, peatones que se atraviesan, motociclistas en contravía, vehículos pesados usando siempre el carril izquierdo, retenes inesperados y muchos, muchos huecos, ¿sí? Que se complementa con, y si bien pues no tenemos vehículos autónomos en Colombia, esta conferencia nos deja muy claro en qué debemos ir trabajando en materia de cultura y de data para alistarnos a recibir estos vehículos. Claro, y es que pues en Bogotá, como no hay una cultura de manejo, que todos se atraviesan, sé como en qué tiempo estos sensores y con estos datasets logran reaccionar para tomar una decisión de parar, de frenar, de seguir o qué, cómo funcionaría eso en una ciudad como en Bogotá, o qué características tendríamos que tener, no sé, de conectividad, de los carros, algo especial, no sé cómo lo ves al respecto. Sí, claramente es un reto porque no es, además hay muy poca información, ¿no? O sea, el problema más grande es, por ejemplo, los huecos. Eh, Nosotros grabamos aquí y aquí en Holanda no hay un solo hueco, o sea, entonces no puedes planificar cómo un coche va a esquivar un hueco si nunca ha visto un hueco. Entonces, lo primero que se necesita hacer es recolectar información, saber qué son, ¿sabes? O sea, saber, por ejemplo, cómo deberían hacerlo. Normalmente, eh, los huecos, los obstáculos negativos en general son un problema grande para los robots, pero son aún más grandes cuando no tenemos información necesaria, ¿no? Y yo creo que eso se vuelve, es muy cierto para casi todos los puntos de esto. O sea, ah, aquí bueno, en Colombia y Latinoamérica no hay una muy buena cultura de seguir las normas de tráfico, ¿no? Como decían, los camiones no van por el carril que deberían ir. Y normalmente, por ejemplo, un coche autónomo nunca te va a adelantar por el carril derecho, siempre va a adelantar por el carril izquierdo. Es decir, si un camión se pone a la izquierda, se va a quedar detrás del camión. Eh, el problema de esto es que no podemos generar soluciones para, digamos, que vayan directamente en contra de esas normas, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un poco, se necesitaría un poco también de casi de educación y decir, pues mira, sabes, si todos los coches en algún momento la gente empieza a conducir teniendo en cuenta que siempre debes ir en el carril derecho y dejar que alguien te adelante por la izquierda, pues es la forma que lo va a solucionar. Es uno de los grandes problemas, es una de las razones por la que los coches autónomos solamente o más bien hasta el momento, se están siempre, más que todo en ciudades en Estados Unidos, en donde hay otro tipo de vías, en donde es más fácil y en donde básicamente el punto más grande que es donde se están recolectando los datos que están, porque como mencionaba antes, las grandes compañías, los grandes datasets, pues están hechos eso por Waymo, por Nusense, que son básicamente compañías que están desarrollando coches autónomos en esos países. Nosotros desarrollamos aquí situaciones un poco más específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Países Bajos hay muchos ciclistas. Entonces tenemos que salir con el coche y grabar muchos ciclistas y eso nos va a permitir predecir qué cosas hacen los ciclistas y después utilizar esto para generar los algoritmos que nos permitan conducir aquí. Y la estrategia, pues finalmente tiene que ser esa, yo creo, ¿no? Hay que llevar coches, no necesariamente coches autónomos, pero sí coches que tengan digamos, los sensores y que sean capaces de grabar estos datos para poder al menos saber qué es lo que está pasando y cómo podemos analizar esto. Sí, pero no es algo que tenga una solución rápida, y ante otros problemas, ¿no? O sea, la altitud, o sea, la cobertura de GPS, la señal, la conexión de Internet que puedan tener, que necesiten por ejemplo, para la operación o para asistencia remota. Hay muchos problemas que se necesitan solucionar antes de poder desplegar coches autónomos en Colombia, por ejemplo. Sí, sí, definitivamente, pues se necesita alimentar y procesar los Sí, datos de manera muy rápidamente, pues con toda la inteligencia que se les pueda brindar según lo que se estructure. sí, sí, sí. Bueno, Se, no, no, se necesita muy más datos. interesante. Sí, muy interesante todo. Muchísimas gracias.